Bienvenidos a una clase más del curso de electrónica básica, trayéndoles la explicación de un componente más en la electrónica llamado pulsador. Vamos a ver de qué se trata este componente, cuál es su estructura, cómo es su símbolo, cómo funciona. Haremos una pequeña práctica en Tinkercad. Va a estar muy interesante la clase, espero sea de mucha utilidad. Agradecería si le das me gusta al video y si eres nuevo y te interesa el contenido, te invito a que te suscribas. Vas a encontrar una serie de videos donde enseñaremos fundamentos, claves de la electrónica, conceptos, aplicaciones, ejemplos prácticos de circuitos, análisis y mucho más. Todo lo relacionado con la electrónica. Así que si buscas aprender sobre la electrónica y poner en práctica todos estos conocimientos, este es tu canal. Suscríbete, es totalmente gratis. El pulsador, un componente muy usado, muy útil en la electrónica, diría yo, presente en casi todos los proyectos de la electrónica por sus características, por la utilidad y por la función tan importante que hace este aparatico. Digamos que a grandes rasgos este componente tiene la función de permitir o interrumpir el flujo de la corriente eléctrica en un circuito una vez que se active. Y la forma como se activa este componente es presionando este pequeño botón. Aquí vemos la estructura del componente. Al presionarlo, básicamente él se activa. Es decir, tenemos el circuito abierto, está en reposo, lo presionamos, activa el circuito, es decir, se cierra el circuito y una vez dejemos de pulsarlo, vuelve a su estado normal, es decir, en reposo, se abre el circuito. Básicamente esa es la función de este pequeño componente. Vamos a encontrarlos de muchas formas. Esta es como la forma más común de, de encontrarlos. Los tenemos de dos terminales, de dos paticas y también vamos a encontrarlo de cuatro paticas, de cuatro terminales. Ya vamos a explicar cuál es la composición que tiene este componente y el por qué vienen así, de dos paticas y de cuatro paticas como vemos en la imagen. Un aspecto muy relevante del pulsador en el circuito eléctrico que lo diferencia de un interruptor común es que este se mantiene activo siempre que el usuario en cuestión lo mantenga activo, por ejemplo, pulsándolo como habíamos dicho. A diferencia de los interruptores que cuentan con un bloqueo, es decir, con enclavamiento, lo que permite un flujo permanente hasta que se desactive, mientras que el pulsador solo se mantiene activo mientras está presionado. Hay que tener entonces eso presente. Estos componentes simplemente en el momento en el que se presionan, activan el circuito y una vez dejemos de presionarlo se desactiva el circuito, lo que habíamos dicho ahora inicialmente, a diferencia del interruptor, como para tener eso presente. Entonces pulsamos, se activa el circuito, dejamos de pulsar, se desactiva y vuelve a su posición inicial. Esto es así debido a que estos pulsadores tienen unos muelles incorporados que permiten dicha función. Ellos internamente vienen compuestos por una pequeña lámina que al ser accionados mecánicamente permiten entonces que este pulsador haga esa función. Vienen entonces así en dos paticas. Aquí conectamos una terminal, la sacamos por este lado en una placa protoboard, en una placa de proyectos, de pruebas. Ellos traen, como vienen así de esta forma, con el fin de que estas paticas se introduzcan en los agujeritos que traen la placa de proyectos, la protoboard. Y simplemente entonces conectamos de una terminal y salimos de la otra terminal y ya estaría conectado el pulsador. El por qué vienen así de cuatro paticas, pues básicamente esto es porque permite de pronto al momento de introducir el componente a la protoboard tener una composición más sólida, es decir, que quede más fijo en la placa de proyectos. Pero básicamente sería lo mismo que ver este, este pulsador que tiene dos terminales. Si se fijan ustedes, acá voy a poner esto en rojo. Acá en esta parte tiene como una especie de U y de este otro lado tendría también como otra especie de U. Esto básicamente lo que nos dice es que internamente están conectados esta patica, es decir, la 1 con la 2 y la 3 con la 4.
Es decir, la 1 con la 2 están conectadas internamente entre sí, es decir, son una misma línea. Y la 3 con la 4 sería entonces también una misma, una misma conexión. Es decir, si tomamos la 1 y salimos de la 4, si tomamos de acá a la entrada del 1 y salimos de la 4, es lo mismo que tomar de acá del 2 y salir de la 3. Básicamente es eso. Siempre tiende a confundir un poco, pero esa es la composición de estos pequeños pulsadores. ¿Cómo es su símbolo? Vamos a dibujarlo entonces. Le voy a dar acá, eliminar. Vamos a encontrarlo de esta forma. Tiene aquí, voy a tratar de que me quede lo más derecho posible, una terminal y de este otro lado la otra terminal. Y en la parte de arriba como si fuese aquí una especie de sombrero. Ese es su símbolo. También lo vamos a encontrar de esta otra forma. Viene acá esta terminal, de este otro lado la otra terminal y ya esta otra parte rozando estas dos conexiones y de igual forma como si fuese un sombrerito. Bien, esto lo que nos indica es que lo tenemos acá en posición abierta y de este otro lado en posición cerrada. Una analogía muy práctica, una analogía muy directa donde nos muestra aquí con los símbolos representados de esta forma el pulsador en posición abierta y el pulsador en posición cerrada. Entonces, aquí tenemos este pulsador, vamos a decir que es la terminal 1, es la terminal 2. Básicamente sería decir que tendríamos, como representando acá el símbolo, la conexión de esta forma. Y si los tienen así, de esta forma, donde tenemos que esta es la patica 1, la patica 2, la 3 y la 4, recuerden que internamente están unidas entre sí. Estas están unidas y estas de este lado están unidas. Básicamente aquí lo que estamos haciendo es conectando de esta forma. Tenemos las dos terminales, la otra parte del símbolo del pulsador. Es así como vamos a encontrar entonces el símbolo del pulsador y la forma como podríamos representarlo ya con los pulsadores como tal, con los componentes. Vamos ahora a hacer una pequeña práctica en Tinkercad poniendo a prueba este breve análisis que hicimos del pulsador. Para eso entonces nos vamos a Tinkercad, vamos a darle en la parte donde dice crear, le decimos que circuito, esperamos que cargue entonces el área de experimento de acá de la interfaz de Tinkercad. Recuerden, si queremos podemos acá ponerle el nombre, vamos a decir que esto es pulsador, pulsadores. Le damos enter. Bien, tenemos entonces acá en los componentes, tenemos en los básicos, encontramos el pulsador. Aquí lo tenemos. Este sería el pulsador. No nos muestra acá un pulsador de dos terminales. Tinkercad pues ofrece solamente la opción de un pulsador de 4 terminales, pero básicamente es igual, simplemente que trae ya las cuatro paticas. Vamos a conectar entonces acá, vamos a girar este componente, esta pila, y para esto vamos a necesitar también, por acá lo tenemos, si no lo encontramos entonces le damos en la opción de todos, componentes todos, para que nos permita acá a la salida tener una bombilla. Vamos a conectar esta bombilla y hacer que encienda. Bien, entonces de acá de la pila tenemos un negativo. Vamos a sacar ese negativo y lo conectamos a la terminal de acá, terminal 2 de la bombilla. Si se fijan ustedes aquí, Tinkercad nos indica mediante esta nomenclatura, por así decirla, nos dice que terminal 1B y de este otro lado terminal 1A, es decir, que están conectadas entre sí como habíamos visto ahora viendo la estructura del pulsador. Y del otro lado tenemos la terminal 2B y la terminal 2A, que quiere decir que están conectadas entre sí. Entonces, eso fue lo que analizamos ahora del pulsador. Vamos a conectar entonces en la terminal 1 y de la terminal 1A.
Y de la terminal 2A vamos a sacar el otro cablecito y lo conectamos de esta parte. Ya si queremos podemos cambiarle el color a esto para que nos quede como más presentado. Sería negro. Vamos a dar entonces iniciar simulación y a ver qué pasa. Bien. Activamos entonces el pulsador, lo tengo presionado. Si lo suelto, se apaga la bombilla. Presiono, se apaga la bombilla en el momento en el que suelte. Es decir, está en reposo, está el circuito abierto, presionamos, accionamos y se cierra el circuito, se enciende la bombilla. Básicamente esa es la función del interruptor. Vamos a detener la simulación. ¿Qué pasa si voy aquí a desconectar? Lo tomamos de la terminal 2. Vamos a darle entonces el color rojo. Iniciamos simulación y podemos aquí ver cómo de igual forma funciona. ¿Qué pasa entonces si conectamos de acá, de este otro lado, es decir, de la terminal 1B? Bien, vamos a dar acá a simular y a ver qué pasa. Iniciamos simulación, vemos que la bombilla está conectada directamente, básicamente está conectada directamente de la pila. Es decir, inutilizamos el botoncito, el pulsador, debido a que hicimos la conexión por una misma línea. Por eso es que no permite entonces que el pulsador haga su función. Ya para finalizar el video, después de haber hecho un breve análisis de los pulsadores y esta pequeña práctica en Tinkercad, podemos decir que los pulsadores son de los elementos básicos que se usan en la electrónica. Escalándolo un poquito más, también sería en la automatización. Se los emplea para proporcionar una señal a los sistemas automáticos cuando se dan una acción específica. Estas se usan generalmente para activar o desactivar un proceso o para realizar algún tipo de señal de comando a la maquinaria. Los pulsadores pueden ser de dos tipos básicos. Los encontramos manuales y automáticos. El pulsador que vimos, el análisis que hicimos en esta clase, es básicamente un pulsador manual en el cual este pulsador son de los que se accionan directamente por el operador. Básicamente al presionar el botoncito vemos cómo se activa o se desactiva el circuito mediante este botón. Se usan para iniciar un ciclo de operación o para ejecutar un cambio de programa o para detener una máquina, como para parar un proceso. Los pulsadores automáticos son aquellos que se activan usando sensores y detectores. Estos se usan para detectar aperturas, temperaturas o presiones. Ya más adelante, en su debido momento, haremos una práctica en la cual tengamos en cuenta estas aplicaciones. Hasta aquí esta clase. Si agradece, dejes tu lindo me gusta si te ha sido de utilidad el video. Y ya nos veremos en la siguiente clase.